Hola amigos de Inspira Coach, fuerte abrazo. Recuerden, hoy el tema es súper especial, es un tema que al principio ustedes van a decir, pero este hombre ¿de qué está hablando? Estoy hablando de los metaprogramas, cómo entender los metaprogramas de los seres humanos. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué a algunas personas les gusta quedarse con la imagen global y otros en cambio prefieren fijarse en cada detalle? Ese es el tema de hoy. ¿Por qué unas personas funcionan así? Porque otras funcionan de otra manera. Hoy les voy a hablar de los metaprogramas. Y estoy seguro que esto de los metaprogramas, que son creación de la programación neurolingüística del señor Richard Bandler y John Grinder en su primera época, ellos hablaron de los metaprogramas. Y esto lo hicieron con el fin de entender cómo la gente filtra en el inconsciente, cómo filtra su realidad, cómo la filtra. Metaprogramas es el tema, que lo estoy como tartamudeando. Entonces les voy a dar detalles de este tema. Porque los seres humanos tendemos a borrar, a distorsionar, a generalizar la información. Esto es una manera de nosotros protegernos también. Entonces por eso utilizamos los metaprogramas. Hay un señor escritor llamado Leslie Cameron Bandler. Este señor en algún momento identificó cerca de 60 metaprogramas. 60. Yo no les voy a hablar de todos esos. En estas reuniones les voy a hablar de 2, 3, 4, 6 metaprogramas para que entendamos. Porque esto nos va a servir, si lo entendemos, para muchas profesiones en nuestra vida. Para los que quieren ser coach, para los que quieren vivir de las ventas, para aquellas personas que quieren trabajar clima organizacional, para aquellas personas que quieren asesorar a otros. Funcionan muy bien los metaprogramas porque así entendemos la realidad. La programación neurolingüística tiene dos grandes vertientes muy chéveres en su base teórica, que es las submodalidades, que algún día les voy a hablar de ellas, las submodalidades y los metaprogramas. Las submodalidades tienen que ver con el tema de cómo nosotros vivimos nuestros sentidos y cómo nuestro pensamiento se afilia con los sentidos desde el inconsciente. Eso lo vamos a ver más adelante. Y los metaprogramas, en cambio, tienen que ver con esto que les he dicho a ustedes. Cómo organizamos nuestros pensamientos y decidimos dónde concentrar nuestra atención en el día a día. Esos son los metaprogramas. Porque hay seres humanos que filtran la realidad, la filtran de elementos que para otros no son importantes, entonces lo hacen desde su interior, así lo hacen. Hay otros seres humanos que su realidad sale de los comentarios de afuera. Es un ejemplo de lo que les estoy hablando de metaprogramas. Como les dije anteriormente, el señor Leslie Cameron desarrolló más de 60 metaprogramas y los usó para trabajar en organizaciones. Funciona súper bien para trabajar dentro de las empresas y entender muchas de las situaciones que cada una de las personas que allí conviven, pues día a día van desarrollando. ¿Cómo reconocer los metaprogramas? El metaprograma que a ti te gobierna. A veces hay un metaprograma que me gobierna y luego aparece otro. Pero para reconocer cuál es el metaprograma de tu pareja, el metaprograma de la persona que trabaja contigo, para entender esto, hay que prestar muchísima atención, ojo con lo que les voy a decir, muchísima atención a lo que la gente dice, a lo que la gente comenta y cómo lo hace, sobre todo en su primera parte de cada una de las frases que lanza. Entonces ahí le vamos a prestar mucha atención. Así lo hacen los coaches, así lo hace Inspira Coach. Entonces, ¿qué tal si dejas, por ejemplo, una acción? ¿Qué tal si dejas caer un montón de libros? Tú vas caminando y dejas caer un montón de libros. ¿Qué pasará con la gente que te rodea? La pregunta es, ¿será que algunos te ayudan a recoger los libros? ¿Será que otras personas olvidan lo que está sucediendo y siguen? Eso pasa en muchas actividades de la vida, en accidentes de tránsito. Hay personas que les encanta acercarse a mirar qué está sucediendo en ese accidente de tránsito y otros que voltean la cabeza. Es la forma
cómo se relacionan con ese instante. Los metaprogramas van de dos en dos, es decir, de opuestos. Entonces, dirigiéndose o alejándose de interior-exterior. Así funcionan los metaprogramas. Entonces, el tema de hoy cobra supremamente vigencia porque este tema en las organizaciones, en las personas, funciona en determinados contextos. Voy a explicar esta parte. Los metaprogramas son muy específicos en un contexto determinado y varían según las circunstancias en las que estemos. Si estamos en el trabajo, si estamos con la pareja, en familia, con los amigos, divirtiéndonos, ahí los metaprogramas pueden cambiar. Un ejemplo de esto es que hay personas que quisieran tener un cambio en el trabajo y que para ellos ese cambio es absolutamente estimulante, ¿sí? Pero cuando llegan a su casa no quieren cambiar nada, les encanta cómo está la casa y no quieren hacer ningún cambio allí en casa. Mire, y en otro lugar quería que fuera trasladado, cambiado, porque los cambios laborales le fascinan. Así funcionan los metaprogramas, en un lado y en otro. Entonces, digamos que los metaprogramas son muy dependiendo del contexto donde nos desenvolvamos, o con los hijos, con la pareja, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay modelos dominantes que la gente sí usa, es decir, que se repiten más continuamente en los metaprogramas. También son modelos que a veces varias personas tienen el mismo modelo de metaprograma y ahí es cuando empiezan a aparecer elementos comunes. Y por eso hay gente que dice, ay, yo como me entiendo de bien con Pepito, ay, yo como me entiendo de bien con Juanito. Y es porque sus metaprogramas funcionan muy similar. En las organizaciones que trabajan bajo este esquema, que luego les hablaré acerca del trabajo que hace Inspira Coach en las empresas, con planes de marketing, con planes de ventas, con trabajos con las organizaciones, con climas laborales. Y también hacemos trabajos, el equipo de Inspira Coach, hacemos trabajos dirigidos a personas que se retiran de las empresas para saber por qué se retiraron y qué los motivaron, que eso es muy importante para las organizaciones. Todo eso lo trabajamos en Inspira Coach. No dudes en contactarme, no lo dudes. Entonces, volviendo con los metamodelos, hay modelos dominantes que la gente usa. El señor Roger Bailey ha explotado muchísimo el uso de los metaprogramas en los negocios, porque esto hace que mucha gente se parezca a otra. Es lo que en algunas partes podrían llamar, se afilian unos con otros. ¿Cuál es el valor de entender los metaprogramas? ¿Cuál es la importancia de este tema? Y es que tú, entendiendo los metaprogramas, puedes entender al otro. ¿Y eso para qué? Pues para la autoconciencia. Si tú tienes autoconciencia y eres capaz de entenderte y entender a los demás, puedes influir en ellos. Así funciona. Entonces, si tú tienes conocimiento de los metaprogramas, puedes mejorar tu habilidad de compenetración con el lenguaje del otro. Si lo entiendes, tú rápidamente te conectas con el lenguaje del otro porque ya entiendes desde dónde funciona. Por ejemplo, aumenta nuestras habilidades para influir en otros. ¿Por qué lo digo? Porque además de conectar el lenguaje con el otro, los metaprogramas nos dan una idea más clara de lo que esa persona puede estar pensando. Y teniendo eso, tú reconoces cómo piensa ese ser humano y cómo puedes influir en él. En las ventas funciona maravillosamente. Tú entiendes el metaprograma que trae tu cliente y rápidamente te conectas y rápidamente le vendes. Porque si tú vendes desde tu metaprograma y no desde el de él, entonces ahí no va a haber negocio. Eso te tengo. También, ¿para qué nos ayudan los metaprogramas? Este es el valor de este tema. Nos ayudan a tomar buenas decisiones, muy buenas decisiones. Por ejemplo, las empresas que seleccionan personal continuamente, que tienen procesos de selección continuos, este tema de los metaprogramas les cae de perlas porque se conecta muy rápidamente con el candidato.
Hay dos ejemplos de metaprogramas, para no dejarlos ahí, porque en la próxima reunión les hablaré de ello. Hay dos ejemplos. Uno se llama dirigiéndonos a o alejándonos de. Este tiene que ver con este ejemplo, y es que estas personas que utilizan el metaprograma dirigiéndonos a son personas de altos niveles de objetivos. Es decir, son aquellas personas, por ejemplo, Alberto acaba de llegar a una empresa y en esa empresa a él lo que lo apasiona, lo que lo trasnocha es lograr objetivos y por eso se fue para esa empresa. Por eso el metaprograma que él utiliza se llama dirigiéndose a. ¿Cuáles son las palabras que utilizan más estas personas? Conseguir, tener, obtener, realizar. Esas son las palabras que más utilizan las personas de este metaprograma. Y hay otras personas que funcionan lo opuesto de Alberto. Ejemplo, Sara. Sara utiliza alejándose de. Sara es una persona que no le gusta que la mecanicen con objetivos, pero sí le encanta participar de algunas situaciones problemáticas porque es la forma como ella funciona. Le encanta resolver problemas, le encanta estar donde hay situaciones por mejorar. Sus palabras preferidas o los verbos que más utilizan es evitar, superar, resolver, ¿sí? Esos son los temas y ambas personas, seguramente Sara, no quiere estar cambiando de empresa ni quiere que le pongan cargos donde tiene grandes retos. A ella lo que le gusta es estar allí haciendo equipo con otros. Distinto a Alberto. Metaprogramas. El tema del día de hoy y la semana entrante mucho más de metaprogramas para que entendamos cómo resolver este tema del día a día y seguro que si tú te conoces y conoces al otro, nuestra vida será mejor. Sígueme en Inspira Coach. Chao, chao.